Bienvenidos a la receta de hoy. Hoy voy a preparar unos French Toast Sticks keto sin harina. Son unos palitos franceses cetogénicos. Los ingredientes que voy a usar son 8 huevos, media taza de mantequilla derretida, 4 onzas, que es igual a 120 gramos de queso crema Filadelfia, 2 cucharadas de bacon powder, una cucharada de esencia de vainilla, un cuarto de taza del edulcorante eritrotritol, media cucharada de canela en polvo y mantequilla para freír. También voy a necesitar un refractario engrasado con mantequilla. El que voy a usar mide en pulgadas 11 de largo por 7 de ancho por 5 de alto. En centímetros corresponde a 28 de largo por 18 de ancho por 4 centímetros de alto. Te muestro los ingredientes listos para empezar. En un bol de vidrio voy a poner la mantequilla ablandada y el queso crema. Lo voy a llevar al microondas en ciclos de 30 segundos. En total voy a hacer 3 ciclos. Aparte, una vez que tengamos los quesos fundidos, en el vaso de la licuadora voy a poner esta mezcla. Voy a agregar los 8 huevos, el edulcorante eritrotritol, la esencia de vainilla, el bacon powder y la canela. Vamos a batir hasta que todo se mezcle perfectamente. Después vamos a vaciar esta mezcla en el molde engrasado previamente con mantequilla y vamos a llevarlo al horno precalentado de 30 a 35 minutos. Después de ese tiempo, vamos a checar con un palito para corroborar que se haya cocido al 100% y lo vamos a sacar del horno y vamos a permitir enfriar por 20 minutos antes de voltearlo. Una vez frío y volteado, voy a partir los sticks, o sea, los palitos a lo ancho. Partiré 5 sticks que luego voy a partir a la mitad para poderlos freír en mantequilla en un sartén y los voy a freír por ambos lados. Una vez fritos, así es como quedan. Y para presentarlos los voy a acomodar en un platón. Y finalmente les voy a poner encima un jarabe keto, que es un jarabe de la marca Lakanto, que tiene como edulcorante la fruta del monje, que es el eritrotritol. Y te muestro cómo quedan de deliciosos. Estos palillos están listos para degustarse. Quedan exquisitos y no llevan harina. Te invito a que los prepares.